a las personas que estuvieron escuchando el segmento anterior, que sé que se quedó gente loca por comentar y por hablar y participar, porque fue un señor temazo de los que se ponen aquí en ruta. Y no son temas para solamente hablar, son temas porque hay unas preocupaciones genuinas y se hablan con el deseo y la intención de ver qué alternativas podemos traer a una sociedad que está desconectada de una realidad. Porque el peor problema de la generación que va subiendo es la desconexión social de la realidad. Exacto. Pero eso, a los que estaban hablando, creo que creo que tienen un do, re, mi, fa, sol, que seguir con eso en otro segmento. Hoy quiero hablar sobre el perdón. Pero el perdón, vamos a mirarlo en tres dinámicas interesantes. Ok. Voy a usar el texto donde Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar? Cristo le contesta, 70 veces 7. De entrada, hace muchos años cuando yo empecé a predicar, yo decía, wow, 490 veces al día. Eso no hay 24 horas que provean eso. Pero después seguí evaluando y ese fenómeno de 70 veces 7 tiene una réplica, es una réplica de una base judía que se llama el año del perdón, el año del arrepentimiento y el año de la remisión. La Biblia establece para el mundo judío que la tierra se iba a trabajar por 6 años y en el séptimo la ibas a hacer descansar, tal como ellos tienen su esquema de cómo Dios creó el mundo, para que la tierra se regenere, para que la tierra se restaure, para que la tierra respire. Y Jehová Dios va a proveer al que respete ese séptimo año, se llama el año del Shemitah. Pero también añadía que ese año tú ibas a perdonar todas las deudas, todas las ofensas, pero perdonarlas de raíz. O sea, si la persona te debía 10,000 pesos, te los perdoné, punto, se acabó. Está saldo. Está saldo. Si yo te presté, qué sé yo, 4 bueyes y tú nunca me los devolviste, no te los puedo reclamar más. O sea, no es que lo deje pasar ese año y en el 8º año vuelvo a la carga. Se murió ahí. Es el concepto de un perdón total donde no hay posibilidad alguna de darle continuidad. La réplica de eso es la contestación de Jesús a Pedro. Tienes que perdonar 70 veces lo que se perdonaría en el año del Shemitah. Con eso en mente, Jesús le está diciendo, ¿cuántos años tú tienes, Pedro? Que se pone un número. 35 años. Bien. Pues tienes 70 años más, son 105 años, a perdonar por año, full blast, a swing completo, todo lo que nadie estaría dispuesto a perdonar. La pregunta ahora es, ¿qué concepto del perdón es el que tenemos nosotros? ¿Hasta dónde llega nuestra mentalidad de perdonar a los demás? Vamos a cargar la cosa un poquito más. A veces la gente coge cositos y trocitos. Vamos a unirlo. Un día, los discípulos le dicen a Jesús, que viene de orar, ¿por qué tú no nos enseñas a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos? Y Jesús dice, eso no hay problema. Y les enseñó el Padre Nuestro. Y hay una cláusula en la oración del Padre Nuestro que dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De scratch, lo que está diciendo, en la medida en que yo perdono, tú me vas a perdonar. Que suena contradictorio con este concepto de que el perdón de Dios es incondicional, pero vamos a explicar qué realmente es lo que hay detrás de eso. En la primera parte que les hablé sobre el Shemitah,
es que el creyente tiene que perdonar. El creyente tiene que buscar la forma de zanjar sus diferencias, de hacerle ver a la otra persona que el amor de Dios vive en su vida y que uno de los reflejos grandes de que Dios está conmigo y contigo es la capacidad de entender que somos diferentes, pero que tenemos el potencial de que en nuestras diferencias, cuando hay algún tipo de herida, nos podemos perdonar. En cuanto al Padre nuestro, Dios tiene un perdón absoluto. Olvídese de eso. Dios no necesita que yo perdone a este para perdonarme. Él me va a perdonar. Ay, ¿de qué habla ahí? Habla de la segunda parte del perdón. De si yo me siento perdonado. Y si yo siento que de verdad perdoné. Hay veces en la vida cristiana donde Dios te ha perdonado algo grave y tú lo sigues cargando. Porque tú no sientes el perdón de Dios en tu vida. Entonces, este tipo de personas que no sienten el perdón de Dios en su vida son los que muchas veces están predicando este Dios de un castigo continuo, porque eso es lo que están experimentando en sus vidas. No hay libertad, no hay liberación, no hay sanidad, no hay gozo, no hay paz. El reflejo de una vida perdonada es una persona libre, es una persona que debe respirar y disfrutar la misericordia de Dios, porque lo que pasó, ya Dios lo perdonó. La Biblia lo plantea en blanco y negro en montones de textos bíblicos, que su misericordia es nueva todas las mañanas, que su misericordia es mejor que la vida, que Dios no te está buscando para perseguirte. Entonces, ¿por qué yo me siento que no me he perdonado? ¿Por qué esta vida siente que Dios lo perdonó, pero no ha podido perdonar? Porque el andamio que tiene de infancia muchas veces lo sigue cargando hacia la vida de adulto. Y los procesos mentales y emocionales que vivieron se convirtieron en patrones de conducta que formaron la personalidad actual y han traído las deficiencias de su vida a su relación con Dios. Magdiel, estás diciendo algo, por lo menos para mí, bien importante en el aspecto de que escucho mucha gente hablar exactamente de que no siento que Dios me perdonó, y sentir está en el área de las emociones, y creo que debería estar en el área de creer, de la razón, porque es normal que yo como ser humano haya momentos en que no me sienta perdonado, pero cuando yo aplico emociones para no sentirme perdonado o para perdonar a alguien, tengo que moverme al área de la razón, de lo verdadero, de lo que es. Entonces, ¿cómo mido ese perdón cuando Dios me lo dio? Pero emocionalmente yo digo, es que yo no siento que Él me perdonó. Me deprimo, me entristezco, vuelvo y me arrepiento 1000 veces de lo que Dios me perdonó ya. Pero la parte de la razón no la utilizo para decir, este Dios perdonador me perdonó y punto. Y ahí uso la razón, no cómo me siento, porque cuando hago el contraste puede que me sienta que no estoy perdonado, pero cuando uso la razón, en efecto lo estoy. Definitivo, Juan Carlos. En estos días que Zaira, mi esposa, tiene un libro espectacular y me ha ido, como un estudiante, me ha ido enviando capítulos para que lo estudie. Me di cuenta que eso que tú planteas tiene una razón en el área psicológica espectacular. Y es que yo no siento el perdón. Y en vez de usar la razón para decir, espérate, brother, tienes que sentirte tranquilo si el que te puede castigar te perdonó porque tú te estás maltratando. Lo que ha pasado es que yo llevo años usando la razón como un subterfugio para que cuando las emociones estén heridas, yo manipular la razón para esconderme en un safe zone en vez de enfrentar las realidades. Y muchas veces la persona no se siente perdonada porque lo que ha hecho es conseguir a través de la razón un hueco por donde meterse, salir, porque recordar lo que pasó le duele. Y le han enseñado que el dolor no es bueno. Y le han enseñado que enfrentar sus situaciones no está bien. Y le han enseñado a huir de sus depresiones. Y le han enseñado a huir de sus situaciones adversas. Cuando la realidad es que la naturaleza humana está diseñada para que usted enfrente eso.
lo procese racionalmente, lo sane y pueda experimentar la emoción verdadera que viene a consecuencia de haber vencido un evento adverso. ¿Y cómo la consigo? ¿Cómo puedo sentir en mis emociones el perdón? El perdón, tienes que empezar a trabajar con la realidad de qué fue lo que te causó el dolor por la razón que hoy tú no sientes el perdón. Ejemplo, si la persona se enfrentó a una situación en su esquema mental, porque esto tiene que ver con los valores que tú tengas y con la estructura moral, ética y de pecado que hay en tu corazón y en tu mente, y tú sientes que tú le has fallado al Señor porque tú sabes lo que hiciste, tienes que volver al punto de origen. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Por qué yo siento que yo le fallé a Dios? ¿Qué es lo que yo creo que yo me merezco por lo que yo hice? Y en vez de evadir eso con contestaciones como, al fin y al cabo eso lo hace cualquiera. Yo no tengo por qué sentirme tan mal. Que te pone en un safe zone, pero no te resuelve el conflicto. Porque tú dices mentalmente, eso lo hace cualquiera, pero no te estás perdonando. Te estás excusando. O sea, la situación aquí es de yo enfrentarme a lo que yo hice, qué yo hice, por qué yo hice eso que no debía haber pasado. Y cuando yo me mire ahí decir, wow, a pesar de todo eso, mira, a pesar de haber puesto la mente en la crisis que genera la consecuencia del pecado, yo afirmar, es una expresión afirmativa. Dios, sabiendo todo lo que yo hice, me perdonó. Yo también me voy a perdonar. Tienes que completar el ciclo, tú aceptando que cometiste un error, que no estuvo bien lo que pasó y que te vas a perdonar de la forma en que te tienes que perdonar, consciente de que Dios, siendo el que te pudiera haber castigado, te ha perdonado. Yo me tengo que perdonar. Porque es la única forma de sentir el perdón, que yo me tengo que perdonar. Magdiel, esto no estuvo bien. Le fallaste al Señor por esto y por esto. El Señor, pudiendo castigarte, en su gracia te ha decidido perdonar. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a perdonar y no voy a pecar más. Tengo que crecer. Porque si te estancas en el safe zone, no vas a crecer. Sigues en el loop. Buscando y aprendiendo a buscar justificaciones, excusas. Yo tengo un problema mental, yo tengo una deficiencia de esto yo lo arrastré de mi papá, es que así que me lo enseñaron. ¿Qué sé yo qué arsenal de contestaciones tenemos? Métase de frente con su pecado. Mira, Señor, como el Salmo 51, mi pecado está delante de ti. Y yo estoy así, ponme un corazón nuevo. Ábrase al Señor completamente. Porque entonces lo otro es que las personas van a la iglesia, hacen un llamado genérico, como decía Juan Carlos, a la masa. Entonces la gente pasa, Señor, pequé. Sí. Y perdóname. Ok. No. Vamos a hablar qué pasó. Vamos a hablar qué pasó. En esa parte, Salmo 51, perdóname aún de los que me son ocultos. Ahí hay un arrepentimiento tan y tan de corazón. Que aún aquellos que yo no conozco o que pueda llegar a cometer o pensar. ¿A eso es lo que se refiere el salmista? Se refiere a eso y últimamente se ha ido indagando todavía más qué es este asunto de lo que me es oculto. Y lo que me es oculto es todo aquello que una generación le pasó a otra. No estoy hablando de maldiciones generacionales. Estoy hablando de formas de pensamiento. De formas de conducta que al fin y al cabo van a terminar en conductas pecaminosas. Por ejemplo, si tú eres padre y tu hijo te dice, papi, ¿tú alguna vez me enseñarías a abandonarme? Tú le vas a decir, no, en la vida. Yo no te voy a enseñar. No. Pero el papá a lo mejor cogió 2 años después y se divorció. Y no supo más de él. En conciencia, el papá no quería enseñarle abandono. En subconsciente lo hizo. Eso estaba oculto. Y a lo mejor él lo hizo porque su papá se lo pasó en la conducta previa. Entonces, quiere decir que hay cosas dentro de mí que yo desconozco que solamente van a tomar vida
en una experiencia en el camino. Si yo digo hoy, Juan, yo tengo una fe que eso es una cosa, yo me como los niños crudos. Esa es la teoría aquí, hasta que salga por esa puerta y me venga una experiencia que me desafíe, en donde yo pueda decidir si de verdad yo tenía esa fe o no. Por eso es que nosotros no podemos decir, yo estoy completo, yo estoy perfecto, porque hay miles de situaciones emocionales dentro de nosotros que se han cargado en la vida desde que usted es niño por miles de formas que no las va a poder descifrar ni entender hasta que no se encuentre en una experiencia. Te voy a dar otro ejemplo más. La gente va a un matrimonio y van con las mejores expectativas mentales, pero el mundo emocional que los está manejando no lo pueden conocer del todo, porque ese mundo emocional va a cobrar vigencia tan pronto la otra parte te desafíe en una nueva experiencia, te ponga un tono de voz que te levantó un trigger dentro de ti, te haga sentir de momento como si tu mamá te estuviera regañando. Yo dice, mira, ¿qué te pasa a ti? Tú eres esposa mía. Tú no sabías eso hasta que no pasó la experiencia. De ahí, los pecados que me son ocultos. No es que tengo pecados escondidos, es que tengo conductas aprendidas dentro de mí que en cualquier momento pueden salir y convertirse en un pecado sin yo haberlas conocido nunca, porque nunca tuve la experiencia para que se manifestaran. Es como le llaman a las enfermedades predisposición. Una predisposición emocional. Okay. Entonces, para que la persona se sienta en estado de gozo consigo mismo, usted necesita sentarse con usted y con el Señor. Uno se reconcilia con Dios y uno se reconcilia con uno mismo. ¿Hace cuánto tiempo tú dejaste de pensar en ti? ¿Hace cuánto tiempo tú te has fragmentado y no has podido juntar tus piezas? ¿Hace cuánto tiempo la visión que tú tenías de ti se quedó en el olvido? De quién tú eres, por razones de cosas que te han pasado y no has podido ni perdonarte como Cristo pidió 70 veces 7, ni perdonarte como dice el Padre Nuestro. Porque es que en la medida en que yo no me perdone, no voy a poder perdonar a mis hermanos. Porque si no me perdono yo, ¿cómo voy a perdonar a otro? Pero la culpa no es algo con lo que se debe hacer las paces, porque de repente es como una cicatriz y un resultado que no deberías olvidar. Hay dos sentimientos que son los peores del mundo: la culpa y el miedo. Con eso manipulan a cualquiera. La culpa es la consecuencia de yo no haber resuelto un asunto emocional donde yo sé que hay una carga adversa para mí. Okay. Entonces yo tengo que crear conciencia, como decía Juan Carlos ahorita. Tienes que meter la razón aquí en términos de lo que pasó y racionalizar el proceso que tienes a un nivel altamente emocional. Los griegos decían que la emoción embrutece la razón. O sea, si yo tengo una carga emocional y no le puedo poner razonamiento para manejarla, me va a castigar el resto de mi vida. Para eso hay que ser frío. Eso es lo que llaman por ahí cold blood. Okay. Pero la palabra correcta es ser objetivo. Okay. Ser objetivo, sentarte y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué yo hice esto? Y ahí le quitas el miedo, ahí le quitas la culpa, ahí le quitas todos los demás elementos, porque lo estás analizando contigo mismo. ¿Con qué expectativa? De estar bien contigo. Dios te quiere feliz. Eso es algo que Él depositó en ti desde que tú naciste. Dios te quiere feliz. Dios te quiere bien. Dios te quiere gozoso. Y esas tres aseveraciones no dependen de lo que tú vives ni de lo que tú vayas a alcanzar, porque no hacen falta factores extrínsecos para lograrlo, sino que intrínsecamente dentro de ti tú hagas las paces con Dios y hagas las paces contigo. Hoy, perdónate. Hoy, reconcíliate. Hoy, móntate en una sola pieza. Hoy, empieza a vivir la vida gloriosa que Dios tiene para ti. Que si lo que te queda de vida es un año, que sea un año que supere todos los años anteriores y puedas descansar en la paz de ese Dios glorioso. Amén. Palabra viva. Qué poderoso.
Tremenda palabra. Magdiel Narváez y Amén, gloria a Dios. toda la manera en la que la gente le puede conseguir. El galileopr@gmail.com o el galileo.org. Así mismo, así que valórate, ámate, respétate y perdónate. Es ahí donde vas a vivir toda la vida. Ahí. Es contigo que vas a vivir toda la vida, ¿verdad, Ese Magdiel? es tu saison. Así es. Así que muchas bendiciones, gracias. Y llámate, que estamos en el mes del amor y el Del viernes mes del celebramos amor. a San Valentín. Oye, Uepa. él nos trajo unos regalitos. Vamos a darle las gracias que a lo mejor está conectada A la los persona. hermanos de Laredo, Ajá. Texas, sí, están conectados. Ah, A pues. pesar de la diferencia de hora. Qué bien. Gracias por la cartera que me llegó. Hermosa. Y a mí, gracias Me por hacía las falta. hebillitas. Mira, yo que me creo una nena, me encanta. Eso fue lo más que me gustó. Estaba honestamente diciendo dónde las consigo porque están de moda ahora. Así que gracias, Mira. estoy feliz por el regalito, los dos regalitos. Qué bueno, gente buena. Tenemos una escuela teológica allá en Laredo, Texas, una escuela ministerial. Qué bueno. Una visión espectacular de esa iglesia. Y yo creo que vienen cosas buenas de parte de Dios. De Dios Amén. no puede venir nada malo. Eso Todo es. es bueno. Lo que pasa es que lo estamos mirando con ojos que no son. Y hay que abrir los ojos espirituales para ver las cosas que no se pueden ver con los ojos físicos. Sí, Amén. señor. Amén. Amén. Gracias, Bendiciones. Magdiel. A ustedes, hermanos míos. Las 7:52. Buenos días, esto es En Ruta, Nueva Vida 97.7.